Daniel cerró la puerta del apartamento 4B por primera vez como inquilino oficial. El sonido del pestillo resonó en las paredes desnudas del lugar que sería su hogar durante al menos un año. No era mucho, un estudio de 30 metros cuadrados en un edificio de los años 50, pero era suyo, y eso era lo que importaba después de 3 meses durmiendo en el sofá de su primo. El lugar tenía ese olor característico de los espacios que han estado cerrados demasiado tiempo. Humedad, polvo y algo más que no podía identificar del todo. Una mezcla de naftalina y papel viejo quizás. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido, que alguna vez debió ser alegre, pero que ahora lucía enfermizo bajo la luz mortecina de la única bombilla que colgaba del techo. «Es perfecto», se dijo a sí mismo, aunque su voz sonó hueca en el espacio vacío. El casero, un hombre mayor llamado señor Vargas con ojos acuosos y manos temblorosas, le había advertido sobre algunas particularidades del edificio. Las tuberías hacían ruido. El agua caliente era impredecible y los vecinos del segundo piso discutían a menudo. Pero el precio era increíblemente bajo para estar en el centro de la ciudad. Y Daniel no estaba en posición de ser exigente. Pasó el primer día acomodando sus escasas pertenencias. Una cama plegable, un escritorio desvencijado, algunas cajas con ropa y libros y su laptop, su herramienta de trabajo como diseñador freelance. Mientras organizaba, notó varios detalles extraños del apartamento. Las ventanas no cerraban completamente, dejando entrar corrientes de aire frío que siseaban como susurros. El interruptor de la luz de la cocina estaba tan caliente al tacto que debía usar un trapo para accionarlo. Y había manchas en el techo que parecían formar rostros si las mirabas el tiempo suficiente. Pero nada de eso era tan perturbador como la pared junto a su cama. La notó cuando estaba armando el colchón. Era la única pared del apartamento que no había sido pintada recientemente. El papel tapiz antiguo, con un patrón de flores descoloridas, se desprendía en las esquinas revelando el yeso agrietado debajo. Y justo a la altura de su cabeza, aproximadamente a 1 metro del suelo, había un pequeño agujero. No era más grande que una moneda, perfectamente circular, como si alguien lo hubiera hecho con un taladro. Daniel se arrodilló para examinarlo mejor. El borde era limpio, casi profesional. Intentó ver a través de él, pero solo encontró oscuridad absoluta. Probablemente daba a una cavidad en la pared, pensó. Estos edificios viejos estaban llenos de espacios muertos entre los muros. Hizo una nota mental de sellarlo después, pero por ahora tenía cosas más importantes que hacer. Terminó de armar la cama, conectó su computadora y ordenó comida china del restaurante de la esquina. Para cuando cayó la noche, estaba exhausto, pero satisfecho. Finalmente tenía su propio espacio. Se metió en la cama alrededor de las 11. El apartamento crujía y gemía con los sonidos típicos de un edificio viejo acomodándose para la noche. Podía escuchar pasos amortiguados en el piso de arriba, el murmullo distante de un televisor, el viento golpeando contra las ventanas mal selladas. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de quedarse dormido cuando lo escuchó. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves, casi delicados, que parecían venir de la pared junto a su cama. Daniel abrió los ojos en la oscuridad, su corazón acelerándose ligeramente. Esperó, conteniendo la respiración. Silencio. Probablemente las tuberías, pensó. El señor Vargas le había advertido sobre eso. O tal vez un ratón en las paredes. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la pared y cerró los ojos. Toc, toc, toc. Esta vez los golpes fueron un poco más fuertes, más insistentes, y definitivamente venían del hueco en la pared. Daniel se incorporó encendiendo la lámpara de su mesita de noche. La luz amarillenta llenó el cuarto, proyectando sombras largas. Se levantó y examinó el hueco más de cerca. Nada había cambiado. Seguía siendo un simple agujero oscuro en la pared. Puso la oreja contra él, escuchando. Al principio no oyó nada, pero luego, muy tenue, detectó algo. ¿Respiración? No, eso era ridículo. Probablemente era solo el viento circulando a través de los espacios entre las paredes. Aún así, no pudo sacudirse la sensación de incomodidad. Buscó en sus cajas hasta encontrar un rollo de cinta adhesiva y un pedazo de cartón.
Cortó un pequeño cuadrado y lo pegó sobre el hueco, cubriéndolo completamente. «Ya está», murmuró, regresando a la cama. Problema resuelto. Apagó la luz y se acomodó nuevamente. El apartamento volvió a quedar en silencio. Los minutos pasaron. Sus párpados se volvieron pesados. Entonces, en la oscuridad completa, escuchó algo nuevo. No eran golpes esta vez. Era un susurro, tan bajo que casi podía convencerse de que lo había imaginado. Pero estaba ahí, filtrándose a través de la pared, a través del cartón y la cinta adhesiva. Un susurro que sonaba terriblemente cerca de su propia voz interior. Daniel se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente la oscuridad. Su mente racional le decía que eran los vecinos, o el viento, o su imaginación agotada, pero algo más primitivo en su cerebro, algo antiguo e instintivo, le gritaba que se moviera, que saliera de allí, que huyera. Permaneció despierto hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, demasiado asustado para volver a dormirse, pero demasiado avergonzado de su propio miedo para levantarse y salir. Cuando finalmente se atrevió a mirar la pared, el cartón seguía en su lugar, intacto. Todo parecía normal a la luz del día. Incluso se rió un poco de sí mismo por haberse asustado tanto. Pero mientras se preparaba café en la diminuta cocina, no pudo evitar notar algo extraño. En el espejo del baño, por un instante, le pareció que su reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Y cuando pasó junto a la pared donde estaba el hueco, sintió un frío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire. Esa noche, cuando regresó después de trabajar todo el día en una cafetería cercana, encontró algo que hizo que se le helara la sangre. El cartón que había pegado sobre el hueco estaba en el suelo, no rasgado ni despegado. Estaba perfectamente intacto, como si alguien lo hubiera quitado con cuidado y lo hubiera dejado allí, a centímetros de donde Daniel dormiría. Y el hueco en la pared ya no era del tamaño de una moneda. Ahora Daniel era del cerró la tamaño puerta de un del pulgar. apartamento 4B Por primera vez como inquilino oficial. El sonido del pestillo resonó en las paredes desnudas del lugar que sería su hogar durante al menos un año. No era mucho, un estudio de 30 metros cuadrados en un edificio de los años 50, pero era suyo, y eso era lo que importaba después de 3 meses durmiendo en el sofá de su primo. El lugar tenía ese olor característico de los espacios que han estado cerrados demasiado tiempo. Humedad, polvo y algo más que no podía identificar del todo. Una mezcla de naftalina y papel viejo quizás. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido, que alguna vez debió ser alegre, pero que ahora lucía enfermizo bajo la luz mortecina de la única bombilla que colgaba del techo. «Es perfecto», se dijo a sí mismo, aunque su voz sonó hueca en el espacio vacío. El casero, un hombre mayor llamado señor Vargas con ojos acuosos y manos temblorosas, le había advertido sobre algunas particularidades del edificio. Las tuberías hacían ruido. El agua caliente era impredecible y los vecinos del segundo piso discutían a menudo. Pero el precio era increíblemente bajo para estar en el centro de la ciudad. Y Daniel no estaba en posición de ser exigente. Pasó el primer día acomodando sus escasas pertenencias: una cama plegable, un escritorio desvencijado, algunas cajas con ropa y libros y su laptop, su herramienta de trabajo como diseñador freelance. Mientras organizaba, notó varios detalles extraños del apartamento. Las ventanas no cerraban completamente, dejando entrar corrientes de aire frío que siseaban como susurros. El interruptor de la luz de la cocina estaba tan caliente al tacto que debía usar un trapo para accionarlo. Y había manchas en el techo que parecían formar rostros si las mirabas el tiempo suficiente. Pero nada de eso era tan perturbador como la pared junto a su cama. La notó cuando estaba armando el colchón. Era la única pared del apartamento que no había sido pintada recientemente. El papel tapiz antiguo, con un patrón de flores descoloridas, se desprendía en las esquinas revelando el yeso agrietado debajo. Y justo a la altura de su cabeza, aproximadamente a 1 metro del suelo, había un pequeño agujero. No era más grande que una moneda, perfectamente circular, como si alguien lo hubiera hecho con un taladro.
Daniel se arrodilló para examinarlo mejor. El borde era limpio, casi profesional. Intentó ver a través de él, pero solo encontró oscuridad absoluta. Probablemente daba a una cavidad en la pared, pensó. Estos edificios viejos estaban llenos de espacios muertos entre los muros. Hizo una nota mental de sellarlo después, pero por ahora tenía cosas más importantes que hacer. Terminó de armar la cama, conectó su computadora y ordenó comida china del restaurante de la esquina. Para cuando cayó la noche, estaba exhausto, pero satisfecho. Finalmente tenía su propio espacio. Se metió en la cama alrededor de las 11. El apartamento crujía y gemía con los sonidos típicos de un edificio viejo acomodándose para la noche. Podía escuchar pasos amortiguados en el piso de arriba, el murmullo distante de un televisor, el viento golpeando contra las ventanas mal selladas. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de quedarse dormido cuando lo escuchó. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves, casi delicados, que parecían venir de la pared junto a su cama. Daniel abrió los ojos en la oscuridad, su corazón acelerándose ligeramente. Esperó, conteniendo la respiración. Silencio. Probablemente las tuberías, pensó. El señor Vargas le había advertido sobre eso. O tal vez un ratón en las paredes. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la pared y cerró los ojos. Toc, toc, toc. Esta vez los golpes fueron un poco más fuertes, más insistentes, y definitivamente venían del hueco en la pared. Daniel se incorporó encendiendo la lámpara de su mesita de noche. La luz amarillenta llenó el cuarto, proyectando sombras largas. Se levantó y examinó el hueco más de cerca. Nada había cambiado. Seguía siendo un simple agujero oscuro en la pared. Puso la oreja contra él, escuchando. Al principio no oyó nada, pero luego, muy tenue, detectó algo. ¿Respiración? No, eso era ridículo. Probablemente era solo el viento circulando a través de los espacios entre las paredes. Aún así, no pudo sacudirse la sensación de incomodidad. Buscó en sus cajas hasta encontrar un rollo de cinta adhesiva y un pedazo de cartón. Cortó un pequeño cuadrado y lo pegó sobre el hueco, cubriéndolo completamente. «Ya está», murmuró, regresando a la cama. Problema resuelto. Apagó la luz y se acomodó nuevamente. El apartamento volvió a quedar en silencio. Los minutos pasaron. Sus párpados se volvieron pesados. Entonces, en la oscuridad completa, escuchó algo nuevo. No eran golpes esta vez. Era un susurro, tan bajo que casi podía convencerse de que lo había imaginado. Pero estaba ahí, filtrándose a través de la pared, a través del cartón y la cinta adhesiva. Un susurro que sonaba terriblemente cerca de su propia voz interior. Daniel se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente la oscuridad. Su mente racional le decía que eran los vecinos, o el viento, o su imaginación agotada, pero algo más primitivo en su cerebro, algo antiguo e instintivo, le gritaba que se moviera, que saliera de allí, que huyera. Permaneció despierto hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, demasiado asustado para volver a dormirse, pero demasiado avergonzado de su propio miedo para levantarse y salir. Cuando finalmente se atrevió a mirar la pared, el cartón seguía en su lugar, intacto. Todo parecía normal a la luz del día. Incluso se rió un poco de sí mismo por haberse asustado tanto. Pero mientras se preparaba café en la diminuta cocina, no pudo evitar notar algo extraño. En el espejo del baño, por un instante, le pareció que su reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Y cuando pasó junto a la pared donde estaba el hueco, sintió un frío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire. Esa noche, cuando regresó después de trabajar todo el día en una cafetería cercana, encontró algo que hizo que se le helara la sangre. El cartón que había pegado sobre el hueco estaba en el suelo, no rasgado ni despegado. Estaba perfectamente intacto, como si alguien lo hubiera quitado con cuidado y lo hubiera dejado allí, a centímetros de donde Daniel dormiría. Y el hueco en la pared ya no era del tamaño de una moneda. Ahora Daniel se quedó de pie frente a la pared durante varios minutos, su mente tratando de encontrar una explicación racional. Quizás el yeso viejo se había desmoronado.
Tal vez el hueco siempre había sido de ese tamaño y simplemente no lo había notado bien en la penumbra de la noche anterior, pero sabía que estaba mintiéndose a sí mismo. Recordaba perfectamente el tamaño del agujero, pequeño, del diámetro de una moneda de 25 centavos. Ahora podría meter fácilmente el dedo pulgar en él. Con manos temblorosas, sacó su teléfono e iluminó el interior del hueco. La luz se perdió en la oscuridad sin revelar nada. Era como si el agujero no tuviera fondo, como si se extendiera infinitamente hacia algún lugar que no debería existir detrás de una simple pared de yeso. Tomó una foto para documentarlo. En la pantalla de su teléfono, el hueco se veía perfectamente normal. Solo un agujero en una pared vieja. Nada siniestro. Pero cuando bajó el teléfono y miró directamente, sentía algo diferente. Una presencia. Una atención. Esa noche, decidió dormir en el sofá, lo más lejos posible de esa pared. No era cómodo. El sofá era demasiado corto, y los resortes se le clavaban en la espalda. Pero prefería eso a estar cerca del hueco. Dejó todas las luces encendidas, algo que nunca había hecho en su vida adulta, y puso un podcast de comedia en su teléfono para llenar el silencio. Alrededor de las 3 de la mañana, se despertó sobresaltado. Los parlantes de su teléfono emitían solo estática. La batería estaba muerta, aunque la había cargado completamente antes de acostarse, y las luces del apartamento parpadeaban de manera irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. En el parpadeo de luz y oscuridad, vio algo que hizo que su corazón se detuviera, una sombra junto a la pared, no proyectada por nada que pudiera ver, sino de pie por sí misma, oscura y densa como petróleo, y estaba agachada junto al hueco, como si estuviera escuchando o esperando. Daniel cerró los ojos con fuerza. No es real. Es solo tu mente cansada, estrés, ansiedad, no es real. Cuando los abrió nuevamente, la sombra había desaparecido. Las luces se habían estabilizado. Todo parecía normal otra vez, pero el aire del apartamento se sentía más frío, más pesado, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente. No durmió nada el resto de la noche. A la mañana siguiente, con ojos inyectados en sangre y manos temblorosas por demasiado café, Daniel decidió investigar. Primero fue a la ferretería y compró masilla para paredes, una espátula y pintura. Si no podía entender qué era el hueco, al menos podría sellarlo permanentemente. Pero antes de hacerlo, necesitamos saber qué había detrás de esa pared. Bajó al apartamento del señor Vargas en el primer piso y tocó la puerta. El anciano tardó varios minutos en abrir, y cuando lo hizo, sus ojos acuosos se entrecerraron con sospecha. Señor Vargas, soy Daniel, del 4B. Tengo una pregunta sobre el apartamento. El casero no dijo nada. Solo lo miró con una expresión que Daniel no pudo descifrar. Hay un hueco en una de las paredes de mi cuarto. Quiero saber qué hay detrás. ¿Hay otro apartamento al otro lado? ¿Una cavidad de servicio? El rostro del señor Vargas palideció visiblemente. ¿Qué pared?, preguntó con voz ronca. La pared este. La que está junto a donde puse mi cama. El anciano retrocedió un paso, negando con la cabeza. No debería haber nada ahí. Esa pared... Se detuvo, mordiéndose el labio. Esa pared da al exterior. Al lado del edificio. No hay nada detrás excepto aire y ladrillo. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no tiene sentido. El hueco claramente lleva a algún lugar. Es profundo. No puedo ver el fondo. Cele ese hueco, dijo el señor Vargas abruptamente. Cele ese maldito hueco y no vuelva a mirarlo. ¿Me entiende? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sabe usted? Pero el casero ya estaba cerrando la puerta. El último inquilino, murmuró antes de que la puerta se cerrara completamente. Duramos semanas buscándolo. Nunca lo encontramos. Solo selle el hueco y no mire dentro. Nunca mire dentro. La puerta se cerró con un clic definitivo. Daniel se quedó en el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. Subió corriendo las escaleras hasta su apartamento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente entró,
El apartamento estaba tal como lo había dejado, excepto por una cosa. El hueco ahora era del tamaño de una pelota de golf, y podía jurar, aunque sabía que era imposible, que escuchaba respiración viniendo de él. No el sonido del viento o las tuberías, respiración humana, lenta, deliberada, como alguien durmiendo profundamente, o como alguien esperando. Con manos temblorosas, Daniel mezcló la masilla y comenzó a rellenar el hueco. La masilla se hundía en la oscuridad como si la tragara, requiriendo mucha más de la que debería para un agujero de ese tamaño. Tuvo que usar todo el bote. Cuando finalmente quedó sellado, pintó sobre él con 3 capas gruesas. Después, por si acaso, movió su escritorio pesado frente a esa sección de la pared, y luego apiló cajas encima del escritorio. «Ya está», dijo en voz alta, como para convencerse. Se acabó. Esa noche se obligó a dormir en su cama. Todo estaría bien. El hueco estaba sellado. Era solo su imaginación, el estrés de la mudanza, falta de sueño. Se quedó dormido diciéndose estas mentiras, y soñó que se levantaba de la cama y caminaba hacia la pared. En el sueño, el escritorio y las cajas no estaban. La pared estaba desnuda excepto por el hueco, que ahora era del tamaño de su cabeza, lo suficientemente grande como para meter todo el brazo. En el sueño, extendía la mano. El hueco lo llamaba con un susurro que era su propia voz, susurrándose a sí mismo desde el interior de las paredes. «Solo mira, solo un vistazo. Necesitas saber». Su dedo se acercaba al hueco, tocaba el borde. El yeso estaba tibio, casi caliente, y húmedo como carne. Metió el dedo. Algo lo agarró desde el otro lado, no con dedos, sino con algo más. Algo que se sentía como dientes, como miles de pequeños dientes afilados cerrándose alrededor de su dedo, chupando, tirando, intentando arrastrarlo hacia adentro, hacia la oscuridad hambrienta que vivía en las paredes. Despertó gritando, aferrándose a las sábanas. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Miró su mano derecha, el dedo índice. Su dedo bajo la luz de la mañana. Un corte limpio recorría la yema, como hecho con una navaja afilada. No recordaba habérselo hecho. No había nada en su cama que pudiera haberlo cortado. Pero ahí estaba, sangrando levemente, punzando con un dolor sordo. Se vendó el dedo con manos temblorosas y se quedó sentado en la cama, mirando el escritorio que había puesto frente a la pared. Todo parecía estar en su lugar. La masilla, la pintura, las cajas apiladas. Nada había cambiado físicamente. Pero algo era diferente. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que la luz caía en el cuarto, en el silencio que ya no se sentía vacío sino lleno, repleto de una presencia expectante. Durante los siguientes 3 días, Daniel apenas salió del apartamento. Canceló sus proyectos de diseño, ignoró las llamadas de su primo y pasó las horas mirando fijamente la pared. No podía concentrarse en nada más. Era como si una parte de su mente hubiera quedado atrapada allí, detrás del yeso y la pintura, llamándolo constantemente. Comenzó a escuchar cosas, no solo por la noche, sino a todas horas. Susurros que venían de las paredes, del techo, del piso. A veces sonaban como su propia voz. Otras veces, como algo más antiguo, algo que había olvidado cómo formar palabras humanas correctamente. «Daniel, Daniel, déjame salir. Déjame entrar. Somos el mismo. Siempre fuimos el mismo». El cuarto día movió el escritorio. No lo planeó. Simplemente se encontró haciéndolo, como si sus manos actuaran por voluntad propia. Apartó las cajas, empujó el pesado escritorio hacia un lado con una fuerza que no sabía que tenía. Y allí estaba la pared, con su pintura fresca y su masilla seca. Pero algo estaba mal. Bajo la pintura podía ver una forma oscura, como una mancha de humedad, pero más definida. Parecía moverse lentamente, como petróleo bajo cristal. Daniel acercó la mano a la pared y sintió calor emanando de ella. Un calor vivo, pulsante, como si hubiera un corazón latiendo del otro lado. Tocó la pintura. Se sentía suave, casi gomosa. Presionó un poco más fuerte y su dedo se hundió en la superficie como si fuera barro. Retiró la mano bruscamente.
Un pequeño agujero había aparecido donde había tocado, y desde ese agujero, como sangre de una herida, brotaba oscuridad. No la ausencia de luz, sino oscuridad física, tangible, que goteaba por la pared como tinta espesa. ¡No, no, no, no! Daniel retrocedió, tropezando con sus propios pies, pero no podía apartar la mirada. La oscuridad se extendía, disolviendo la pintura, derritiendo la masilla y revelando lo que había debajo. El hueco había crecido. Ahora era del tamaño de un plato, y en su interior Daniel podía ver algo. No era una cavidad vacía. Había profundidad allí, sí, pero también había espacio, como si el hueco no llevara al lado del edificio o a otra habitación, sino a algún otro lugar completamente. Un lugar que existía entre las paredes, entre los espacios, entre las grietas de la realidad. Y en ese lugar, algo vivía. Daniel pudo verlo solo por un instante antes de que su mente se rebelara contra la imagen. Era como mirarse en un espejo defectuoso, uno que mostraba no tu reflejo exacto, sino una versión distorsionada, elongada, retorcida de ti mismo. Vio su propio rostro, pero estirado hasta límites grotescos. Vio sus propios ojos, pero multiplicados, cubriendo lo que quedaba de cara. Vio su propia boca, pero llena de demasiados dientes, abierta en una sonrisa imposible, como si fuera su propia persona, su propio ser, que había estado esperando pacientemente detrás de las paredes todo este tiempo. La cosa que tenía su cara presionó contra el otro lado del hueco, haciendo que el yeso se abombara como piel estirada, y habló con su voz, exactamente como sonaba en su propia cabeza cuando pensaba para sí mismo. Tú ya viviste suficiente, ahora me toca a mí. Daniel gritó. Gritó hasta que su garganta quedó en carne viva, hasta que sus pulmones se vaciaron, hasta que vecinos golpearon su puerta preguntando si estaba bien. Pero no podía moverse. No podía apartar la mirada de esa cosa que era él. Pero no era él, que lo miraba con hambre infinita desde el otro lado del hueco cada vez más grande. Cuando finalmente se desmayó por la falta de aire, lo último que vio fue a la cosa metiendo dedos que eran como los suyos, pero demasiado largos, demasiado delgados, a través del hueco, alcanzándolo, queriendo tocarlo, queriendo... Despertó en el hospital. Su primo estaba allí, con expresión preocupada. Los vecinos habían llamado a la policía después de escucharlo gritar. Lo habían encontrado inconsciente en el piso, con el dedo todavía sangrando, susurrando cosas incoherentes sobre paredes y huecos y versiones retorcidas de sí mismo. Le diagnosticaron un episodio psicótico agudo, probablemente causado por estrés, le dijeron, falta de sueño, aislamiento social, presión laboral. Le recetaron medicamentos y le sugirieron fuertemente que viera a un terapeuta. Daniel aceptó los medicamentos, aceptó todo, porque parte de él quería creer que todo había sido un quiebre mental, que no había nada en las paredes, que el hueco era solo un agujero ordinario y su mente enferma lo había convertido en algo más. Lo dieron de alta 3 días después. Su primo se ofreció a que se quedara con él, pero Daniel insistió en que estaba bien, solo necesitaba descansar apropiadamente, tomar sus medicamentos, tal vez buscar un nuevo apartamento eventualmente. Pero primero necesitaba volver. Necesitaba enfrentar ese lugar, esa pared, ese hueco. Necesitaba demostrar que no era real. Cuando abrió la puerta del apartamento 4B, todo parecía exactamente como lo recordaba. El escritorio seguía apartado, la pared estaba expuesta, y el hueco ahora era del tamaño de su cabeza, lo suficientemente grande como para ver a través de él. Lo suficientemente grande como para meter todo el brazo. Lo suficientemente grande como para... Daniel se acercó lentamente. No quería hacerlo. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que saliera de ahí y nunca mirara atrás. Pero no podía. Era como si hubiera un gancho en su pecho, un hilo invisible tirando de él hacia adelante, hacia el hueco, hacia lo que vivía al otro lado. Se arrodilló frente a la pared. El hueco estaba justo a la altura de su cara ahora. Podía sentir aire moviéndose desde el otro lado, cálido y húmedo, como aliento contra su piel.
Solo mira, susurró su propia voz desde el interior. Solo un vistazo. Necesitas saber, necesitas ver quién realmente eres. Daniel se inclinó hacia adelante. Sus ojos estaban a centímetros del borde del hueco. Podía ver la oscuridad más allá, pero también algo más. Formas moviéndose, sombras tomando forma. Y entonces vio su propio ojo mirándolo desde el otro lado. No un reflejo, su ojo real, húmedo y vivo, presionado contra el otro lado del hueco, observándolo con una intensidad que quemaba. Detrás de ese ojo podía ver más. Su cara, su cuerpo entero, encogido de alguna manera imposible en ese espacio que no debería existir, esperando, hambriento, listo para emerger. La cosa del otro lado. Daniel retrocedió gateando, pero era demasiado tarde. Algo lo había tocado a través del hueco. No físicamente, nada lo había agarrado, pero lo había tocado de todas formas. Algo frío y húmedo se había deslizado dentro de él, instalándose en su mente como un parásito, enroscándose alrededor de sus pensamientos. Podía sentirlo moviéndose, no en su cuerpo, sino en su cabeza. Explorando sus recuerdos como alguien revisando archivos viejos, viendo su infancia, sus miedos, sus sueños, sus secretos más oscuros, aprendiendo a ser él, aprendiendo a reemplazarlo. Los siguientes días fueron una agonía de disociación. Daniel se encontraba haciendo cosas sin recordar haberlas decidido. Se levantaba de la cama sin querer levantarse. Se miraba en el espejo, y su reflejo tardaba un segundo entero en copiar sus movimientos. Escuchaba su propia voz hablando cuando su boca estaba cerrada. Y cada noche el hueco crecía. Ya era del tamaño de un neumático, luego de una ventana pequeña, luego lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar a través de él. Daniel dejó de intentar sellarlo. ¿Qué sentido tenía? La cosa del otro lado podía simplemente crecer el hueco nuevamente. Y además, parte de él ya no quería sellarlo. La parte que ya no era completamente suya. Comenzó a escuchar dos voces en su cabeza, la suya propia, cada vez más débil, gritando advertencias y súplicas, y la otra, la voz de la cosa, cada vez más fuerte, más segura, más real. No tienes que tener miedo, le decía la cosa con su propia voz. No te estoy matando, te estoy liberando. ¿No estás cansado? ¿Cansado de preocuparte, de estresarte, de existir? Déjame a mí. Yo seré Daniel. Yo haré un mejor trabajo. Y tú puedes descansar. Puedes quedarte en las paredes. Es pacífico aquí. Silencioso, oscuro. Y la parte horrible, la parte que Daniel no quería admitir ni a sí mismo, era que sonaba tentador. Estaba cansado. Cansado de luchar. Cansado de tener miedo. Cansado de ser humano con todas sus complicaciones y dolores. Una noche, o tal vez era de día, había perdido la noción del tiempo. Daniel se encontró de pie frente al hueco. Ahora era lo suficientemente grande como para caminar a través de él. Ya no podía ver la pared del otro lado, solo oscuridad que se extendía infinitamente. Y en esa oscuridad vio a su otro yo. Era perfectamente como él en apariencia. Mismo rostro, misma altura, misma ropa. Pero los ojos eran diferentes. Estaban completamente negros, como pozos sin fondo. Y cuando sonreía, la sonrisa era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. «Es hora», dijo el otro Daniel, extendiendo la mano. Daniel miró esa mano, su mano, idéntica hasta el último detalle, excepto que había algo fundamentalmente erróneo en ella. La forma en que se movía era demasiado fluida, demasiado perfecta, como si cada gesto hubiera sido ensayado cuidadosamente. «No», susurró Daniel, encontrando un último rescoldo de voluntad propia. «No voy a dejarte salir». El otro Daniel ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Dejarme? Daniel, ya salí». Entonces Daniel lo sintió. No estaba parado frente al hueco, estaba dentro del hueco. Estaba del otro lado, en la oscuridad, mirando hacia su apartamento a través de una abertura cada vez más lejana. ¿Cuándo había cruzado? ¿Cuándo se había cambiado de lugar? Intentó moverse hacia la abertura.
hacia la luz, hacia su vida, pero sus pies no respondían. Miró hacia abajo y vio que ya no estaban tocando ningún suelo. Estaba flotando en la oscuridad, anclado a nada, derivando lentamente hacia atrás, más profundo en el vacío entre las paredes. «No te preocupes», dijo su voz desde el otro lado. «Cuidaré bien de tu vida. Nadie notará la diferencia. Seré el mejor Daniel que podrías haber sido». El hueco comenzó a encogerse. Daniel podía ver su apartamento volviéndose cada vez más pequeño, como si se alejara por un túnel. Vio a la cosa que ahora tenía su cara caminar hacia el hueco, pararse en el umbral y mirarlo una última vez. «Gracias por dejarme entrar», dijo con su voz, con su cara, con sus labios. Luego giró y caminó de regreso al apartamento. Daniel lo vio moverse, vio cómo ajustaba su postura, vio cómo practicaba expresiones en el espejo, vio cómo ensayaba risas y gestos hasta que fueron perfectamente humanos. El hueco se cerró con un sonido definitivo, y Daniel quedó atrapado en la oscuridad. Pero no estaba solo. En la negrura que lo rodeaba podía sentir otros, cientos, tal vez miles, otras personas que habían mirado en huecos, que habían sido reemplazadas, que ahora vivían en los espacios entre las paredes. Sus susurros llenaban el vacío, una cacofonía de voces lamentándose, advirtiendo, demasiado tarde. Daniel intentó gritar, pero su voz ya no era suya para usar. Intentó moverse, pero ya no tenía cuerpo. Era solo pensamiento ahora, solo conciencia, flotando en la oscuridad eterna. Y desde muy lejos, como a través de capas y capas de realidad, podía escuchar su propia voz, la voz de la cosa, hablando por teléfono con su primo. «Sí, me siento mucho mejor ahora. Los medicamentos realmente ayudaron». «No, estoy bien. Perfectamente bien. Nunca me he sentido más yo mismo». Los vecinos del edificio comenzaron a notar cambios en el hombre del 4B después de esa semana. Parecía más presente, de alguna manera. Sonreía más. Era más amigable. Mantenía contacto visual de una forma que antes no lo hacía. «Parece que finalmente se está adaptando», dijo la señora del 3B. «Se ve bien», concordó el vecino del 5B. «Más saludable». Solo el señor Vargas, el casero, notó algo extraño. La forma en que Daniel ahora caminaba era demasiado perfecta, demasiado coordinada. La forma en que hablaba era demasiado fluida, sin las pausas y dudas naturales de la conversación humana. Y sobre todo, la forma en que nunca, jamás parpadeaba. Pero el señor Vargas era viejo, y había aprendido hace mucho tiempo que hay cosas en este mundo que es mejor no cuestionar. Cosas que viven en los espacios muertos de edificios antiguos, esperando pacientemente su oportunidad. Así que solo mantenía su distancia del hombre que vivía en el 4B, del hombre que sonreía demasiado ampliamente, del hombre que nunca parpadeaba, del hombre que no era realmente un hombre en absoluto. Y por las noches, si escuchabas con mucha atención, podías oír rasguños desde dentro de las paredes, podías oír susurros. Podías oír a alguien golpeando suavemente desde el otro lado, desde el espacio donde no debería haber nada. Toc, toc, toc. Pero nadie contestaba, porque del lado de este mundo, nadie quedaba para escuchar. Solo la cosa que ahora se hacía llamar Daniel, practicando frente al espejo como ser humano, perfeccionando cada pequeño gesto, cada expresión, cada parpadeo. Bueno, casi cada parpadeo. Porque las cosas que viven entre las paredes nunca aprendieron del todo cómo hacer eso correctamente.